nuestra podcast. Yo soy Tlacua. Yo soy Cuache. No, otra vez. Empieza tú primero. A ver, Okay. tú primero. Va. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Tlacua. Yo soy Cuache y quédate a ver este podcast. El día de hoy tendremos un invitado muy especial. Se trata de el profe Omar, que lo conocimos durante nuestras prácticas. Es una gran persona, nos cae muy bien. Es muy difícil como que encontrar a alguien que más allá de como que de ser tu docente, también sea como que un amigo. Sí, no, aparte, él es un profesor con el que podemos hablar horas y horas y horas, y él es de con tal confianza, él nos puede dar consejos, nos puede ayudar, nos puede incluso regañar, pero en un sentido bueno, en donde nos ayuda y no nos juzga. Él no juzga. Bueno, pero sin más que decir, los dejamos con la entrevista. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le ha ido a usted? Bien, relativamente bien. ¿Por qué? Pues porque, como ven que cambié, ya no estoy en Ajá. el CAM, entonces, sí les había dicho que me dieron Sí, mi... pero no No, pensé que tan o sea, rápido, sí, ¿no? que va a haber un cambio, pero no así de rápido. Sí, ya no Uy, estoy en el CAM. está en USAER. Ajá, ¿Y cómo se ha sentido en USAER? pues, bueno, bien, es diferente, pero pues igual, Sí, muy diferente. Pero pues ya está más demasiado. cerca, ¿no? Ya, estoy en el centro. Ay, súper ¿Mm? chido. Tengo una escuela en el centro y una en la Cañada. Tengo dos escuelas nada más, Ujú. Mm, pero pues ya, es Sí. totalmente diferente. Y, ay, bueno, ahorita nos desglosamos en todos los detalles, Sí, ¿por qué? porque haga de cuenta que tenemos que hacerle una entrevista, tenemos que, como, no sé si Pau le dio como un pre, pero bueno, le explico. Tenemos que, tenemos Sí, que, no di contexto. ajá, un contexto de que tenemos que hablar sobre los temas de la sexualidad con personas que tienen discapacidad, y la verdad es que hemos tratado esta materia en la escuela y sí está muy interesante, muy interesante. Y dijimos, ¿quién más que nos pueda ayudar que nuestro profe? Pues hay poquito. Sí es un tema con muchos tabús y con muchas situaciones, más que del alumno, familiares, Sí, sí, sí. porque las familias a veces se cierran a lo que ellos creen que es. Entonces, es un poco complicado tratar estos temas con ellos. Y hay muchas implicaciones, pero pues sí es un buen tema, fíjense, muy, muy buen tema, Sí, sí está muy interesante. intenso. Para mí es un Sí. tema intenso, Sí. porque no por los alumnos, porque, porque por ejemplo, yo tuve alumnos chicos y grandes y con todos tienes que ver sexualidad, con todos. Entonces la familia a veces piensa que, pues como son chiquitos, pues no se debe abordar la sexualidad, pero pues al contrario, llegan a grandes y no saben autorregularse. Sí, Entonces, no, aparte, pues como dice usted, o sea, es un tema en donde abarca desde chiquitos, sí, bueno, desde chiquitos. preescolar inicial. Pero bueno, Sí. si quiere, podemos empezar con unas preguntas para dar como el contexto, A ver, este, al nuestro público. Sí. Bueno, vamos a dar como el contexto de dónde conocemos al profe Omar. Nosotras estuvimos en prácticas pasadas en el CAM en Tulancingo, que se encuentra en Medias Tierras. Para eso entonces el profesor estaba en el nivel primaria baja. Estuvimos con muchos alumnos que tenían, bueno, en esto entonces autismo, intelectual, discapacidad visual, y bueno, estuvimos 2 semanas y en esas 2 semanas aprendimos muchísimo. Entonces, si quieres, empezamos, Pau, con las preguntas. Sí.
Em, Primero nos podría contar un poco sobre usted, cómo se define como persona y por qué eligió esta licenciatura. Bueno, bueno, yo soy, tengo una licenciatura en intervención educativa con línea específica en inclusiva. Entonces, eso me permite trabajar. Yo elegí la carrera porque trataba mucho acerca de hacer proyectos. Y cuando nos asignan la línea inclusiva, pues bueno, en ese momento pues me doy a la tarea de ponerme a investigar por qué, de qué trataba, qué era, y pues a partir de ahí, pues bueno, ya quedé atrapado en niveles especiales y pues afortunadamente, pues ya llevo alrededor de, híjole, creo que 9 años laborando en educación especial. Entonces, pues bueno, se aprende todos los días algo. Eh, Estuve antes de entrar a la USER 14, pues estuve en el CAM número 17 de Tlanchinol, del municipio de Tlanchinol, y después en el CAM número 5 de Tulancingo. Ujú. Ay, estuvo bien lejos, profe. Poquito, nada más, poquito. Hay Ay, escuelas por muy eso ya lejos. está bien contento, por eso ya está bien contento de que ella está en el centro de Tulancingo. Ay, no, no te creas. No, 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 es otro rollo, ¿eh? O sea, otro nivel. Hay que saberle de todo. Le tocó en Y primaria. sí, estoy en primarias. Tengo 2 primarias. ¿Cuánto Pero tiempo lleva usted, ay, perdón, trabajando en este campo? en pues sí, les comenté que 8 años, que sí, 8 años, algo así, más o menos, no me acuerdo. La verdad es que el tiempo se pasa entre la pandemia y todo, y perdí la noción. Pues creo que sí, 7, 8 años, creo que ya. Entonces, pues afortunadamente, bueno, me defino como una persona responsable, trabajador, me gustan los retos y siempre trato de estar como que actualizándome, buscando soluciones y si no le sé uno, le invento de otro y así ya, y así ando. Pero siempre trato de estar siempre trato de estar como muy actualizado y estar aprendiendo siempre porque pues los retos en este nivel se presentan a diario. Sí. Entonces, es lo que te demanda el nivel y también uno como persona pues sabe que tiene que seguirse preparando. Para los que no sepan, profe, ¿cómo es un día típico en un camp? ¿Cuál Ay, era su rutina? híjole, pues desde que llegas y empiezas a saludar a todo mundo, vas, firmas tu entrada, después te diriges al salón, checar algunos materiales, si te hace falta esto, acomodar la agenda, si no la acomodas un día antes, hay que acomodarle ese día, pero lo ideal es acomodarlo un día antes, llegan los alumnos, hay que recibirlos, hay que empezar a trabajar con ellos, explicarles qué vamos a hacer. Eh, Posteriormente, pues ya después de que trabajas y vas los acompañas al desayuno, pasas con ellos, juegas con ellos, y tienen clases fuera del aula, pues como sensorial o psicomotricidad o rutina de patio, pues los llevas, este, haces rutinas de aseo, rutina de higiene, lavado de dientes, lavado de manos, todo eso se hace en un día de campo. Posteriormente, pues ya al finalizar, pues tienes que volver a dejar acomodado el aula y bueno, despides a tus alumnos, dejas acomodado el aula, checas qué vas a hacer al otro día y bye, vámonos. Claro, ¿no? Como que el desgaste es más físico. Físico. O sea, Sí. o sea, Físico, por ejemplo, intelectual y moral y emocional y de todo. Todo. Aquí sí, es de todo. ahí es la guerra. Ahí sí hay que entrar con casco. Sí. Pero es muy emocionante. ¿Cuál ha sido, perdón, cuál ha sido el desafío más grande que ha enfrentado usted? Híjole, el autismo. El autismo es yo creo que el desafío más, y lo sigo teniendo. Mira, que me han llegado alumnos aquí, donde estoy también me han llegado alumnos con unas capacidades muy, muy buenas, pero también con muchas necesidades.
Pero el Ujú. autismo yo creo que es el reto, es lo más complicado que pueda haber por el hecho de tener que conocer al alumno. Eso es lo más importante. Y Claro, porque puedes saber todo, puedes saber las características, puedes saber mucho sobre teoría, pero si no conoces al alumno, ya, desde ahí Sí, ya, ya, sí, eso es algo muy importante, conocerlo y saber qué le gusta. qué le gusta, qué no le gusta, qué o sea, hace, qué no hace. sí, o sea, por ejemplo, o sea, en este tema que estamos abordando de la sexualidad, igual es un mundo así muy delicado y complicado, porque, por ejemplo, Sí, una persona autista, o sea, aparte de que sabemos de que hay como niveles de ajá, autismo, o sea, ya está más complicado tan solo el hecho de que uno, si te permiten tocar, dos, si te permiten ver a los ojos, que pues, no les cuesta mucho, o sea, ujú. son varios factores que sí cuestan trabajo en el ámbito como sexual, pero también en el educativo igual es un reto. Es parte ¿No? Y de, sobre todo los papás. O sea, si ellos como que quieren dar esa apertura, para hablar con ellos sobre eso, porque hay como que papás que, ay, no, es que está muy chiquito, o todavía no, exacto. o hay, no quiero hablar sobre eso, o así. Es complicado, sobre todo comentarles, bueno, todas las personas somos seres sexuales desde que estamos en el vientre de mamá, porque a partir de ahí definimos nuestro género masculino, femenino, y desde ahí somos seres sexuales, desde que se está formando nuestro aparato reproductor, desde que estamos definiendo nuestro género. Entonces, cuando llegan al mundo, empiezan las situaciones, ¿no? El bebé, pues, empieza a tocarse, ¿no? Y y empezamos, déjate ahí, déjate, no te agarres. Ujú. Ujú, Es un bebé, ¿no? Y está descubriendo su cuerpo. claro. Y también tenemos la contraparte de alumnos que, sobre todo que no sienten esa inhibición a hacerlo en cualquier parte, desde que son chiquitos, ¿eh? Es complicado, a veces explicarle al papá que lo que hacen es natural. Hay que enseñarles a regularlo porque es parte de las habilidades adaptativas, también comentarles esto. Eh, el manejo de la sexualidad tiene que ver con el desarrollo de habilidades adaptativas. Y las Ujú, habilidades adaptativas tienen que ver con esta parte del respeto a la diversidad. Eh, chicos que, por ejemplo, con autismo que sienten de más, pues les genera una sensación de malestar de tocamiento excesivo, incluso hasta les llega a doler cuando llegan a tener alguna, por ejemplo, alguna erección o algo así. Desde ujú. chicos que no sienten o chicas que no sienten. Entonces, ¿cómo les dices? A ver, controla tu esfínter o si no sienten? Entonces, eso es lo complicado de explicarles la sexualidad a los papás, ¿no? Por ejemplo, de mis gemelitas había una que no sentía mucho. Sí, ¿Cómo le Ah, explicas? sí. ¿Cómo le haces para que en su momento le expliques esta parte del tocamiento? ¿Cómo le explicas a la mamá que tiene que estimularla para que sienta y empiece a autorregular sus sensaciones que tiene? Pero desde que son niños, desde que son bebés, hay que darles estimulación sensorial. Y sí. por eso ¿Cómo se manifiestan, cómo se manifiestan estas inquietudes sobre la sexualidad en los padres de familia? pues honestamente es un tema que no en mi punto de vista, a la mayoría de papás no les llama mucho la atención, no les, no les crea esa inquietud por cuestiones culturales y por cuestiones, pues que ya traen muy arraigados. Por lo regular en las familias con discapacidad, en las familias que tienen algún alumno con discapacidad o alguna condición, tienen hijos regulares o neurotípicos y no les llama la atención. Preguntar, mucho menos les va a llamar la atención que sus hijos con discapacidad este, desarrollen habilidades de autocuidado. Ujú. Entonces, los papás no se ven muy interesados en esa parte, pero es bien, pero cuando ya están, ya les preocupa. No, aparte igual les da como miedo, ¿no? O como que a ellos les da pena hablar de esos temas con Exacto. sus hijos. Sí, de hecho en los grupos que he tenido había papás
que aparentemente eran muy cerrados, pero eran papás que estaban más interesados, y aparentemente papás que eran como más abiertos, que eran como más, digamos, con un nivel sociocultural mayor, les costaba mucho trabajo que habláramos de ese tema. Ujú. Entonces, a veces podemos ver a los papás y podemos decir, no, es que a lo mejor él no, conócelos primero porque no todos son iguales y todos tienen sus tabús. Sí, no, o sea, tal vez puede ser como una cortina, ¿no? De que, no, yo puedo decir que sí, le tengo la educación a mi hijo, bien atento, bien, está al pendiente, pero por dentro, o sea, los mismos papás les puede costar trabajo, porque igual puede ser como una cadena, ¿no? Desde los papás de los papás, igual no les hablaron, les dio miedo, les dio pena, X o Y, y eso va como formando una cadena, ¿no? Claro. Sí, son situaciones culturales, Sí, familiares que tienen que ver, pero los papás pues, están conscientes de que en algún momento Y les va a tocar, ¿no? Y desafortunadamente es un tema que escolarmente no se aborda mucho, eso también hay que decirlo. No se crean sí, los espacios necesarios para hablar de ellos, y eso es responsabilidad tanto del docente como de la escuela. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, como les decía, vienen los planes y programas, pero si tú dices, bueno, desde ahí como que los temas están muy altos o no sé qué, o por esa situación. Ah, pero vienen las habilidades adaptativas, ujú, en donde dice que si tiene habilidades de autocuidado. Entonces, no se crean los espacios y nos enfocamos tanto a la autorregulación conductual. Letras, números y ya. Y realmente lo que tiene que ver con sexualidad, las escuelas no abren los espacios. No los abren, ¿eh? Y esa es una realidad. Eh, en CAM hay la facilidad o está la oportunidad de que hay psicología. Y lo vamos dejando hasta que vemos que ya están en secundaria o laboral y que están con sus problemas. Entonces ahí ya sí, quieres atacar. sí. Ese es el detalle. Aparte, como decíamos, no, no en todas las escuelas, por ejemplo, no en todas las escuelas tienen psicólogo, no en todas las escuelas tienen trabajador social, no en todas las escuelas, o sea, la ventaja, como usted dice, de que, por ejemplo, podemos hacer un taller como por nuestra propia cuenta, pero sí sería importante como establecer el marco normativo de que no, en ese tal, no sé, eh, como por decir, en esta etapa es muy importante hablar dentro de estos temas de la sexualidad, de qué soy yo, mis límites, mi cuerpo, o sea, no como atacar, como usted dice, de golpe, los temas que no van de acuerdo a su edad. sí, Exacto. por ejemplo, profe, con esta alumna Itza, ¿cómo le hizo usted o hasta qué punto se quedó, por ejemplo, explicarle sobre su periodo o de que como que ya le empezaban a llamar la atención estos temas? Miren, el caso de esa alumnita era muy específico. De hecho, por ejemplo, con ella, cuando yo recibo al grupo, mi primera inquietud es, la alumna ya tiene una edad, este, la cual ya no debería de estar en mi grado, ¿no? Ya no debía pertenecer a primaria baja, porque ya es prácticamente un adolescente, Ujú, ¿no? Entonces esa fue la inquietud. Posteriormente, pues bueno, lo que tuve que hacer es ponerme a investigar, pues cómo manejarle su sexualidad a ella, que lo fuera comprendiendo, porque en cualquier momento, lo más próximo en ese momento era su periodo. Pero también teníamos la inquietud de que ya le estaban gustando los niños. Y sí. entonces empezamos a platicar con su mamá sobre que había que decirle que en dónde podía tocar y en dónde no podía tocar. Entonces, ahí es donde te comento, en donde me doy cuenta que la sexualidad la tenemos que ver desde que son niños, porque muchos de ellos no saben, para empezar, uno es niño y qué te diferencia de una mujer. Y Ujú, entonces con esta tuvimos que empezar desde ahí. Ella es una mujer, tienes estas partes y estas partes no se deben, no las debes de tocar y no debes permitir que te toquen. Y empezamos a ver toda esa parte de las
en las partes públicas y privadas. Y ya lo último que se trabajó con ella fue lo de la toalla. Lo de la Sí, toalla femenina, en donde ella, pero es un entrenamiento, no es que, porque como mujeres te llega y dices, bueno, ya sabes qué hacer, pero una chica con discapacidad intelectual que no está acostumbrada a tener ese tipo de aditamentos, lo tienes que ir entrenando, ¿no? Desde que conozca la toalla hasta que sepa cómo ponerla. Y es aquí sí, donde requiere mucho trabajo porque, bueno, en pandemia se estuvo trabajando y las niñas tenían que poner su calzoncito y ponerle su toalla femenina desde que la tocaran. Porque imagínense una chica con autismo, por ejemplo, que no tolera el contacto de otras texturas, una chica con síndrome de Down también. Entonces, con ella nos quedamos hasta ahí. Faltaron muchos temas por abordar, como por ejemplo la relación con otro. No sé si dieron cuenta que era muy invasiva. ujú, Entonces, son otros temas que se tienen que ir trabajando, que tienen que ver con sexualidad. ¿Cómo me acerco al otro? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer para respetar su espacio personal, para respetarle su cuerpo? O sea, desde que, a ver, ¿te puedo abrazar o no te puedo abrazar? Y eso me costó muchísimo trabajo porque era demasiado invasiva. Entonces, sí, lo que fue aquí, a ver, si tú quieres abrazar a alguien, tienes que preguntarle si ella quiere que lo abrace. Y estuve duro mucho tiempo. Se inhibió un poco, sin embargo, es algo que se tiene que seguir trabajando en ese sentido con Itza. no, aparte es un trabajo mutuo, ¿no? O sea, que lleva de la mano con los padres de familia, incluso con el contexto en el que se mueve. Por ejemplo, usted cómo podría tratar, en este caso de que esta alumna lo que hacía era como invadir el espacio personal de los niños. O sea, ¿usted cómo abordaría ahora respecto al tema de los niños a los que ella no respeta su espacio? O sea, ¿cómo podría ser de que, por Todo ejemplo, es, tienes que poner tus límites con respeto y le no, o cómo lo trataría usted? pues lo primero es, todo es entrenamiento. En los Ujú. chicos con discapacidad intelectual, todo es entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, tienes que hacer un proyecto sobre sexualidad, sobre respeto de espacios personales. Entonces, hay muchas estrategias. Por ejemplo, en una ocasión utilicé la de un aro. ¿Qué, mami? Tantito, chicas, Sí, tantito. sí, adelante. Bueno, pero antes vamos a dar un poco de contexto sobre quién es Itza. Bueno, Itza es una niña de 12, 13 años que tiene síndrome de Down. Y Esta también me alumna, parece que, bueno, ajá, esta alumna, ella no podía caminar, por sí sola, ella podía como hacerlo con ayuda de, como recargada o con silla de ruedas. Entonces, ella es muy afectiva, demasiado afectiva, en el ya. punto de que también podía, ser demasiado expresiva con sus emociones. Aunque no pudiera, controlar sus emociones, es muy expresiva y afectiva. Sí, una chica con discapacidad múltiple que tenía, bueno, cuando estuvo conmigo tenía 12 años, tenía motriz, bueno, su condición es discapacidad intelectual y motriz. Y pues efectivamente, bueno, como les comentaba, ahí pues lo primero que hacer es un proyecto, detectar en qué momento está, qué tipo de conductas tiene. Con el apoyo de psicología, pues tienes que detectar qué tipo de conductas son las que tienen en el área sexual, en el área de interacción social, en habilidades cognitivas, para poder elaborar este proyecto. Todos los alumnos se encuentran en diferente momento en cuanto a su etapa de desarrollo,
pero a todos les llega, tal cual. Entonces, por ejemplo, el respeto de espacios personales, en una ocasión lo trabajé con un aro, ellos tenían que tomar un aro, y no podían chocar con con el otro compañero. Si chocaban, perdían. Y entonces en ese momento se tenían que sentar e incorporarse en 2 minutos otra vez. Y entonces así les vas enseñando que no pueden invadir el espacio. Y poco a poco les vas retirando el aro hasta que ellos comprendan que tienen un espacio personal. La otra estrategia fue cambiar mis mesas que tenía por espacios individuales. Y eso me funcionó bastante porque ella era responsable de su propio espacio y no dejaba que, no dejaba que sus compañeros invadieran su espacio, ni ella invadía el espacio de los demás. Y eso me funcionó porque pues ella comprendió que tenía que mantener su espacio limpio y que no podía andar en las bancas de los demás. Entonces empezó a tener ese respeto por su espacio y limpiaba, andaba, acomodaba sus cosas. Sí, como todos, tenía sus arranques de ya adolescente, pero eso funcionó para autorregularse. En cuestión de los espacios públicos y privados, pues también se tuvo que trabajar, pero eso ya lo tenía trabajado, solamente que no se reforzó. Entonces, ya tenía noción de en dónde se puede tocar y en qué lugares sí podía y en qué lugares no. Pero también había que enseñarle qué partes ella no debía tocar y qué partes sí podía tocar. Entonces yo lo que hice en una ocasión fue ponerles un papelógrafo que se dibujaran, bueno, no un papelógrafo, en un cartonzote. Les puse su silueta y les fui diciendo en un tache donde no se podían tocar, donde no podían tocar a los demás y donde no debían tocarse ellos mismos. Pero son sesiones, es un proyecto prácticamente que te da para trabajarlo todos los días durante todo el curso porque es muy largo. Y con los más chiquititos, pues primero tienes que enseñarles cómo se llaman sus partes del cuerpo. Eso es lo primero. Desde que son chiquitos tienes que enseñarles cómo se llaman las partes de su cuerpo, cómo se les nombra y trabajar también con los papás. Y por ejemplo, ¿cómo fue esta orientación con su mamá? ¿Qué le dijo? Como de, oiga, puede hacer esto, o Fue un poco con su complicado niño. porque su mamá, por el contexto en el que venía, tenía muchos tabús todavía, pero tenía algunas ideas que eran buenas. Solamente que con ella tuvo que ser ya más práctico. Decirle, señora, su hija tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y lo tiene que hacer. Por esto, por esto, pero lo tiene que hacer. Tiene que empezar a ponerle su toalla, tiene que empezar a arreglarla, tiene que empezar a enseñarle qué partes, cómo se llaman sus partes por su nombre. Nada de que el pajarito y nada, nada. Las partes como deben de ser y Sí. tal cual. Aparte, igual surgió esa situación, ¿no? Cuando estábamos en el camp, me acuerdo que por X o Y razón, luego pizza se tenía que cambiar, o sea, se tenía que cambiar, sí, simplemente de ropa. Y la mamá era como de aquí en el salón, y era como de no, o sea, ella tiene que ir al baño y solita aprender a cambiarse, sí, sí, sí. Pues les digo que es un tema que se va dejando, porque ella tiene ya 12. Sí. Y entonces en un curso no puedes cambiar todo lo que tuvieron que ver desde que tuvieron 6 años. Sin embargo, su mamá sí comprendió que en cualquier momento le iba a llegar, por ejemplo, su periodo, y sí abordó el tema, empezó a trabajar con lo de la toalla. Yo le decía, no, señora, tiene que enseñarle que se debe de cambiar en el baño, que nadie la debe de ver, todo ese tipo de situaciones. Y sí las fue atendiendo, Sin embargo, volvemos al mismo, ahí el contexto de su casa no es como que con mucha privacidad. Entonces son cambios que uno tiene que ir haciendo desde casa también, porque ahí pues ella también, donde cayera, pues fuma, fuera ropa, ¿no? Entonces, son costumbres que se van generando desde que son niños por su mismo contexto. Pero decía, es un tema que se tiene que abordar desde los primeros años.
desde que tienes que adaptarle su espacio personal, porque muchos de nuestros alumnos, incluso, no solo ella, eh, llegan a una cierta edad y siguen durmiendo con la mamá. Ujú. Entonces, tú dices, híjole, pues no creo que sea lo más conveniente. Sí. Y en este sentido, pues a veces sí me tocaba ser muy tajante y decirles, es esto, lo tienen que hacer esto y esto y esto, y lo tienen que hacer. O sea, yo era, no se dieran cuenta que yo era muy cariñoso con mis alumnos, los quería y todo y lo que fuera, pero con los papás sí les tenía que decir las cosas como Ujú. son. Y pues afortunadamente, pues muchos agarraron, así como dijeran, agarraron la onda y comprendieron que pues que lo tenían que hacer. Hubo otros que me costaron más trabajo, pero sí, en ese sentido con los papás, sí hay que escucharlos, pero también decirles cuáles son sus obligaciones. Y dentro de sus obligaciones, pues es el bienestar de sus hijos. No, y la responsabilidad que tienen ellos al tener que enseñarles todo eso desde chiquitos, o sea, no necesariamente en la escuela, no solo aventarlos a la escuela y decir, ay, que ellos les enseñen. No, viene desde un trabajo que viene desde casa, como dice usted, el contexto, porque, por ejemplo, también hay que enfatizar que esta alumna, creo que por lo que me acuerdo, que es la única niña, ¿no? Los demás hijos de la señora Tenía son, las gemelitas y no, estaba Fátima también, eran mis... no, en su familia. Ah, ese sí, sin embargo, mira, vuelvo a lo mismo, el contexto. Ellos viven en una comunidad en donde pues toda su familia vive en casas diferentes, pero cerquitas. Ujú. Entonces prácticamente interactúan todos los días con toda la familia. Entonces aprenden costumbres. No sé si conocieron, por ejemplo, tan solo a su primo, a su tía, una muchacha que de repente iba. Ujú. Ajá. Pues ella ya tenía otro tipo de prácticas, de socialización. Y entonces, pues sí, se las veía todos los días. Cómo socializaba con otras personas, cómo se vestía, qué hacía. Y entonces tú dices, híjole, pues es tratar de cambiarles toda la ideología hasta donde te lo permitan, porque también no puedes invadir más allá de lo que a lo mejor te corresponde. Por eso Ujú. mismo la escuela tiene que generar espacios. Estos temas, sí es su responsabilidad, pero nosotros tenemos que irlos guiando, irles enseñando, porque no están exentos de nada, ¿eh? No. Tanto que en algún momento puedan ser violentados, como ellos pueden ser violentadores, porque no saben Sí, autorregular sus conductas. sí, sus acciones. Exacto. Y, Entonces, por sí, ejemplo, ajá. ¿cómo hubiera abordado el tema de métodos anticonceptivos? Ay, ese es un otro tema. Fíjate que ese es un tema que voy a abordar en una de las escuelas ahorita en sexto grado, en una de mis escuelas, porque, mira, a los chicos hay que explicarles las cosas como son y decirles que para qué sirven los métodos anticonceptivos y cómo se usan. Yo me acuerdo mucho, y bueno, son de estas prácticas que muchas veces traemos de cuando somos alumnos, que sentimos que funcionan. Yo me acuerdo que en la universidad nos lo explicaron y nos enseñaron tal cual, cómo se pone un condón, qué previene, cómo se utiliza, dónde los consigues. Entonces, una de dos, o tú te capacitas para enseñarlos, o gestionas a un profesional en educación sexual para que pueda brindarles una práctica, una serie de pláticas para los alumnos. Pero vuelvo a lo mismo, no es una sesión. Ese es otro proyecto que tienes que abordar y que tienes que ir entrenándolo. Porque Sí, muchas claro. veces decimos, por ejemplo, el preservativo, ¿no? El más común. Entonces decimos, el del hombre. No, pues también hay de mujer. Entonces, y tenemos que enseñarles en qué momento se usan y en qué momento y cómo lo deben de utilizar. Entonces, aquí tal cual, con los chicos no debemos meterles tanta teoría, porque para empezar, la mayoría de ellos no llegan a esa comprensión y ese análisis, pero sí les podemos decir tan simple cómo se utiliza y para qué sirve y qué previene, tal cual. Sí, porque sí es un tema demasiado amplio, o sea, con un proceso que no es de un día, 2 días.
O sea, Ujú. todo depende del alumno, de cómo sea su desarrollo, su contexto, sus factores y bueno, varias cosas, ¿no? ¿Usted qué consejos podría darnos a nosotras y a la sociedad como para abordar este tema de la sexualidad con personas discapacitadas? Pues lo primero, ¿no? Yo lo que primero siempre trato de hacer es preparar el terreno. Lo primero es preparar el terreno antes de intervenir con los alumnos, preparar el terreno con los papás, darles una plática y lo que sí les sugiero mucho que si algún día llegan a dar una actividad, eh, pregunten sus opiniones de los papás. Eso es lo primero, porque cada caso es un mundo. Entonces, eh, primero preparen el terreno con los papás, pregúntenles qué piensan de eso, cómo lo han abordado, abran esos espacios para que a partir de ahí ustedes puedan tener un diagnóstico de cómo está la ideología de los papás en este tema. Y a partir de ahí, pues ver qué tipo de estrategias son las que van a utilizar con los alumnos. Si tienen 10 alumnos, lo ideal es que los 10 alumnos comprendan la sexualidad. Pero si de 10 alumnos, 8, 7 te comprenden y piensas haber un cambio, es muy bueno. Pero lo primero aquí, lo principal y lo fundamental es el trabajo con padres. Y hacerles ver que es su derecho. Darles también desde la normatividad. Existe una Ujú. cartilla de derechos sexuales para los alumnos con discapacidad y hacerles ver que es su derecho de los alumnos y que es algo natural. Pero lo primero es tener bien claro cómo piensan las familias. Sí, Eso es lo y más sobre todo importante. también hay como que algunos profesores como que les da mucho tabú hablar sobre eso o dicen, ¿por qué Sí. este alumno está aquí? ¿Qué les diría a esos profesores? Como que tienen la mente un tanto cerrada. Es complicado. Mira, y me incluyo, porque me han tocado dar temas bueno, en donde sí es un tanto complicado, pero lo que les podría decir es que piensen en el alumno, que piensen en el bienestar del alumno, que, que sí les va a costar trabajo dejar todos estos tabús, esta forma de pensar, porque incluso los maestros tenemos también ideas que no son, ¿no? Eh, y que piensen en el alumno, que piensen en que el día de mañana van a salir de la escuela y qué tipo de herramientas van a tener para enfrentarse a la vida diaria, tanto hombres Sí, como mujeres. Entonces, que, que dejen un tantito ese tabú, esos tabús y que piensen en el alumno, que piensen en su bienestar. Así tengas chicos o grandes, ¿no? sí, Entonces, sí, porque es un proceso bastante amplio y que no se puede tomar en poco tiempo. es como te digo, todos somos seres sexuales desde que nacemos, Ujú. todos, desde que nacemos somos seres sexuales. Y entonces desde que tú llevas al niñito y le das estimulación temprana, el alumno empieza a descubrir su cuerpo, qué le gusta, qué no le gusta. Después empieza a crecer y le empieza a decir, mira, este es tu cuerpo, lo tienes que bañar así, lo tienes que cuidar así. Pero nuestros chicos, como tienen un desfase cognitivo, lo tienes que hacer muchas, reiteradas, las veces que sean necesarias para que quede claro, hasta que quede muy comprendido, hasta que quede comprendido el tema. Sí, así es. Y Pues vuelvo a bueno. la escuela es parte de las responsabilidades que como profesionales tenemos que hacer. Tenemos que abrir esos espacios. Sí, no, sobre todo los contextos en los que se abarcan y el tiempo. Pero pues bueno, Vale muchas la gracias, pena, Pepe. en serio, Sí, vale la sí, pena, sí, vale la aparte pena. son muy buenos consejos los que nos dio. Muchas gracias. Sí, profe, No, muchas gracias por ayudarnos. no, si supieran la de cosas que hay en este tema, pero pues tienen que estudiar, chicas. Sí, no, aparte todo se ve dentro de la acción. Es lo que he visto que tanto Pau y yo nos aprendemos demasiado ya en práctica. O sea, podemos leer, podemos ver, observar por Mm, internet, por libros,
pero ya que lo vives y estás en el momento, es demasiado difícil. Incluso en lo personal, igual se me hace un poco difícil llegar a tratar y hablar con un alumno con discapacidad o igual sin discapacidad, con una persona, hablar sobre los temas de sexualidad, porque la verdad es que se ha hecho muy mal, pero pues ya se ha como alejado, o se ha escondido tanto el tema como de que, ay, no, de que No. cómo vas a hablar de eso. Y no, estamos como que rompiendo poco a poco esa ideología Tenemos que, o sea, en de serio hablar. te digo, sí, por ejemplo, yo acá, bueno, en las dos modalidades en las que he estado, es complicado, pero se tiene que hacer, ¿no? A final de cuentas, es parte de tu responsabilidad como docente, como profesional de apoyo, es parte de tus responsabilidades. ¿Por qué? Porque debes de prevenir riesgos. Entonces, eso es lo difícil. Sí, sí, sí. Es que tengo a mi princesa. Ay, qué bonita. Pues bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Por profe. nada, chicas, Y de por nada, muchas, chicas, y cualquier cosa, pues aquí andamos. muchas Cuídense gracias. mucho y que este año sea muy bueno. Gracias, profe. Gracias, Éxito. igualmente. Estábamos emocionadas y se me olvidó de que ya no está en la escuela, porque hoy, para ahorita, para el servicio, nos dijeron que otra vez van a dar apertura para ese camp y dijimos, vamos a ir otra vez, pero ya no está usted, entonces, ¿qué chiste? No, pero llegaron compañeras muy capaces, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, o sea, Padre. eso no cambia y ustedes siempre con la misma constancia, siempre. Sí, Y no se preocupen, ocúpense. Y si se equivocan, vuelvan a intentarlo. sí, sí, sí. Pues sí, todo está en caer y aprender. Bien. Pues bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Cuídense mucho, chicas. Éxito. Nos Pórtense vemos. bien. Gracias. Adiós. Adiós.